Doctora, desde su perspectiva, ¿cuál es la situación que enfrentan los estados fronterizos de nuestro país ante el incremento en la migración hacia Estados Unidos? Bueno, creo que esta es una situación que ya dura desde hace años. Ha habido una presión muy importante en los estados del norte de nuestro país por la cantidad, el número de migrantes que quiere cruzar hacia los Estados Unidos. Como ustedes dijeron en la apertura de esta noticia, en la presentación, hay un esfuerzo conjunto muy importante de la sociedad civil, de grupos ligados a la Iglesia Católica por atender a un buen número de estos migrantes que esperan cruzar la frontera con los Estados Unidos, o bien que han sido deportados y se quedan en la frontera. Uh-huh. Esta situación, repito, no es nueva, pero tiende a agravarse ante este endurecimiento de la política migratoria del presidente Trump. No es cada vez estas amenazas, esta forma como se publicita la construcción del muro, pues lo que hace es atemorizar a la gente, dificultar los cruces y por lo tanto agravar los problemas de estas personas que buscan cruzar hacia los Estados Unidos y que realmente viven en situaciones terribles, que son verdaderos atentados a sus derechos y que requieren la atención, la solidaridad de la sociedad mexicana, de la sociedad estadounidense, pero también un apoyo por parte de las autoridades y las organizaciones internacionales. Sí, doctora, ¿tiene México la infraestructura necesaria para brindar apoyo a los migrantes centroamericanos que están llegando a los estados y ciudades fronterizas o se vislumbra una crisis humanitaria? Bueno, creo que realmente la infraestructura no existe. Creo que se ha hecho un esfuerzo muy importante para atender a los que llegan allí y finalmente creo que nosotros sabemos muy bien las dificultades que tienen los centroamericanos que buscan cruzar en nuestro país para llegar a los Estados Unidos. Es una situación de violación a sus derechos que ha sido denunciada desde hace años en nuestro país. Entonces, entre más trabas se pongan, entre más dificultades encuentren ellos para lograr cruzar a los Estados Unidos, su situación se vuelve mucho más precaria, difícil en nuestro país. Sobre todo, si pensamos que con esta violencia que nosotros estamos viviendo, pues ellos son víctimas de esta violencia, no solo por los abusos, las extorsiones, todas estas dificultades que ellos tienen que vivir para poder cruzar, son víctimas finalmente de los traficantes de personas, sino también que nosotros hemos visto ya el asedio de los grupos del crimen organizado que tratan de reclutarlos para sus tareas de tráfico ilegal de drogas, ¿no? Entonces, es una situación muy difícil. No creo de ninguna manera que en México el gobierno y la sociedad misma esté en posibilidad de enfrentar este problema. Terrible lo que nos dice doctora Laura de la Lizal Arriaga, y entonces la salvaguarda de los derechos de estos migrantes ante el grado de violencia e inseguridad que vivimos en México, pues se torna prácticamente pues un imposible, una ilusión. Sí, es muy difícil, pero creo que es el momento precisamente de tratar de apoyarnos los mexicanos, el gobierno, la sociedad, pues, en organizaciones internacionales, ¿no? Estamos viviendo una situación muy complicada y que en México definitivamente no puede resolverse por sí mismo. Bueno, no solo México, ¿no? Este problema de las migraciones internacionales es cada vez más complicado a nivel mundial. Entonces, en nuestro caso específico, por
las dificultades que está viviendo el país, pues es urgente que se trabaje conjuntamente entre el gobierno, las organizaciones internacionales y las organizaciones civiles de nuestro país y de los Estados Unidos.